en estado normal, en un estado no pandemia, en el hospital, pues son más o menos 30, 35 camas y digamos que teníamos 50, llegamos a tener 60, 65 pacientes críticos COVID, casi el doble de la capacidad del hospital. Lo que nos acaba de describir Esteban es el cuadro de cómo estuvieron los hospitales en el momento más crítico de la pandemia. En este caso, este médico colombiano nos habla del Arnau de Vilanova, en la provincia de Lleida. En las últimas semanas, este es uno de los focos de los temidos rebrotes. Esto es Confinados en los Márgenes, un podcast sobre la vida migrante en tiempos de coronavirus en España. En este tercer capítulo, escuchamos las voces de algunas personas migrantes que han puesto todo de su parte en estas circunstancias y contamos por qué su trabajo ha sido esencial para toda la sociedad. Somos María Clara Montoya y Pablo Jiménez Arandia. Antes del coronavirus, el día a día de Esteban consistía en estar en un quirófano asistiendo cirugías de pulmón, de hígado, quizás algo de traumatología. Llegó hace 10 años a España para hacer su especialidad médica, que es la anestesiología. Nació en Medellín, Colombia, y tiene 35 años. Llegó a Cataluña con su mujer, también médica, y los dos empezaron a hacer el MIR en el Hospital Arnau de Vilanova. Todo se desbordó cuando empezaron a aumentar los casos de coronavirus. El paciente con COVID grave era un paciente con una patología ventilatoria muy severa llamada distrés respiratorio o neumonía. Entonces estas dos patologías pues hacía que había que saber o por lo menos tener un poco de tacto basados en todos estos elementos y definir qué paciente tenía mejor posibilidad de respuesta o no. Y muchas veces pues tenía mejor respuesta el paciente inclusive con más patologías que otro, porque para todos es nuevo el COVID. Combatir a un desconocido fue lo más frustrante en lo profesional, además del esfuerzo extra de las guardias que se multiplicaron en ese periodo. Esteban estuvo a cargo de una unidad especial habilitada para pacientes con coronavirus. Estamos hablando de guardias de 24 horas, había que gestionar muchísimas cosas, no solamente era una guardia con un paciente crítico o con 18 pacientes críticos, sino también la gestión de personal. Entonces, pues yo personalmente estaba prácticamente en el hospital casi todos los días, a toda hora, pues gestionando todo esto, el suministro de oxígeno, hablar con los servicios generales, se dañó una máquina, estar en las reuniones muchas veces pues con los jefes para intentar darle solución y soluciones momentáneas a los grandes problemas que teníamos en el día a día. Íbamos como minuto a minuto solucionando problemas, como decimos, tapando huecos. Y también afrontando las pérdidas día tras día. Por lo general, los pacientes con COVID-19 pasaban 2 semanas en cuidados intensivos. A veces despertaban. ¿Qué nos pasó? Pues que muchas veces, pues desafortunadamente, los pacientes intentaban mejorar y desafortunadamente, pues después de varios días de estar despiertos, se cansaban porque ya los pulmones estaban muy deteriorados a causa de la infección por COVID y fallecían. Entonces esto para nosotros era súper frustrante. Hay que mirar que si yo estoy en una guardia de 24 horas y a la hora 4 de la guardia se me ha muerto un paciente COVID, pues me quedan 20 horas más por seguir trabajando. Y esa frustración jugaba con la responsabilidad de que hay otros pacientes que necesitan del personal sanitario. En este momento, la provincia de Lleida vuelve a estar muy presente en los medios. Todo porque se están dando nuevos brotes de coronavirus en cosechas y granjas. Allá, la mayoría de trabajadores son inmigrantes, pero como nos recuerda Esteban, el foco no se puede centrar en ellos. Yo creo que estaba dentro de lo esperado después de un confinamiento, cuando se hace un desconfinamiento, una desescalada, en donde se recoge la fruta, en una zona en donde se contratan anualmente toda la vida más de 20.000, 25.000 temporales o temporeros, y en donde mucha de la recolección de la fruta y también del trabajo agrícola o el trabajo en las granjas porcinas, hay muchos temporeros en estos sitios. Nos debemos de preguntar es cómo ha sido el contrato que han tenido esos temporeros, cómo ha sido la relación contractual, qué condiciones sociales y de contrato que es esta gente, porque es que viven en condiciones infrahumanas, están todos los días todos juntos, pegados unos a otros, durmiendo hacinados en sitios inadecuados, insalubres, y esto obviamente ha provocado que haya un rebrote. Y ahí queda el fantasma de un nuevo confinamiento. Esteban
Esteban todavía no sabe si tendrá que volver a tocar el piano para sus vecinos como cuando lo hizo en el primer confinamiento, animando el tiempo en casa con son cubano, salsa o clásicos pop. Mira, yo sí digo una cosa, siempre en un sitio hay gente malo, hay gente buena, ¿sabes? Y la gente buena han acudido, han ayudado todo lo que han podido. Y la gente mala son ahora mismo los que van haciendo fotos, ¿sabes? Digo, subiéndolo por el internet, dice que los inmigrantes están aumentando los brotes, están otros, ¿sabes? Hablando mierda como siempre. Porque hay gente de la extrema derecha que no nos quieren ver. Entonces, siempre van a buscar modo para hacer bulo, ¿sabes? Digo, para hablar cosas para que la gente no oiga. Lo nuestro es trabajar para que todos coman y que no falten nada y que ninguna fruta quede atrás. Serigne Mamadou habla así de cómo él y otros temporeros en Lleida han vivido las últimas semanas. Nos atiende por teléfono mientras otros compañeros acaban de preparar la cena. Serigne, senegalés, es un veterano del campo español. Desde hace más de 10 años recorre el país trabajando en la campaña de la fruta de diferentes regiones. Estoy moviendo por Huelva, Albacete, Murcia, Jaén, y un poquito más de Vilafranca, por ahí, La Granada, por ahí también. Serigne forma parte de esa fuerza de trabajo clave en el engranaje del sistema agrícola español. Una masa de trabajadores migrantes que acuden allí donde se necesita mano de obra para recoger melocotones, fresas, manzanas o cítricos. Según la demanda en cada campaña y región, decenas de miles de jornaleros, muchos de ellos sin papeles, recorren España. Sabemos que Lleida empieza lunes, pues mira, tenemos que ir toda Lleida. Sabemos que, ¿cómo se llama? Murcia empieza martes, porque nosotros sabemos casi los sitios y cuando empiezan, cuando están las frutas, ahora te digo, porque llevamos mucho tiempo en eso. Entonces desde ahí aprovechamos, ¿sabes? Preguntando también. ¿En qué sitio hay más? ¿En qué sitio hay menos? ¿Sabes? Según cifras de la patronal frutera catalana, Afrucat, cada año alrededor de 30.000 temporeros acuden a la comarca leridana del Segrià. Este número, sin embargo, puede variar mucho entre un año y otro. La demanda de mano de obra en el campo depende de factores como la lluvia o el estado de la cosecha. Una volatilidad a la que en esta temporada se ha unido la pandemia del coronavirus. Es cierto que este año nos hemos encontrado con personas que no habían trabajado nunca en la fruta, sino, por ejemplo, en la hostelería, que con todo el tema del COVID no han tenido su trabajo al que estaban en cocinas de restaurantes o bien incluso haciendo la manta en paseos marítimos, y han venido aquí pues con la promesa un poco de encontrar trabajo, que es lo que hizo la patronal ya desde el mes de marzo. Hacer un llamamiento por miedo a quedarse sin personas para trabajar en la campaña de la fruta, que ha hecho que muchísima gente acudiera este año a Lleida. Anaí Quirós forma parte de Fruita amb Justícia Social. A través de esta campaña, diferentes entidades llevan alertando desde hace años de las pésimas condiciones que sufren algunos de los temporeros que llegan a Lleida. Falta de alojamiento y de acceso a medidas sanitarias básicas, vulneración de los derechos laborales o hacinamiento en sus lugares de trabajo. Como decíamos, ese no es un problema de este año, o sea, esta situación de la COVID-19 lo ha agravado en cuanto ha puesto sobre la mesa un problema que ya hace años que viene repitiéndose. En junio, la aparición de varios rebrotes del virus en la zona puso el foco mediático sobre esta problemática. Semanas antes, en mayo, Serigne Mamadou había subido a sus redes sociales un vídeo mostrando cómo él y sus compañeros malvivían, en plena pandemia, en las calles del centro de Lleida. La excepcional situación de este año hizo reaccionar a algunas autoridades de la zona. También al jugador de fútbol de origen senegalés, Keita Baldé, según explica aquí Serigne. Y cuando el vídeo hizo viral, ya me llamó Keita Baldé, un jugador de Mónaco, que hace como nosotros. Entonces él financió muchísimo dinero por ropa, más de 35.000 euros por ropa y 54.000 euros para alojamiento.
Entonces desde ahí ya nos cogieron hoteles, mucha gente de nosotros han cogido hoteles, ¿sabes? Y de ahí ya empezó a cambiar la cosa. Entonces toda la gente que dormía en la calle ya han tenido alojamiento y comida por 4 meses y la gente sigue comiendo ahora de ese dinero de Puerto Balde. La campaña de la fruta en el Segrià es clave para esta comarca. Decenas de miles de familias de diferentes orígenes dependen de esta actividad económica. Los campesinos o payeses de la zona se quejan desde hace semanas de una supuesta campaña de criminalización en su contra y argumentan que la mayoría de empresarios agrícolas hacen las cosas bien. Trabajadores y entidades concuerdan en que son muchos los que respetan los derechos de sus empleados, pero que, sin embargo, hay otros que incumplen con su deber de ofrecer unas condiciones de trabajo dignas. Como siempre decimos, hay muchos países, hay empresas que lo están haciendo bien y naturalmente que lo reconocemos esto, pero sí que hay una parte del sector que sigue incumpliendo los mínimos que estipula el convenio, no paga lo que tiene que pagar, no está ofreciendo medidas de protección a los trabajadores que están ahí y esto lo denunciamos día sí, día también. Y bueno, a veces nos acusan de criminalizar el sector, pero somos los primeros que decimos que es que debería ser el sector mismo quien depurara a las personas esas que lo están haciendo mal. Nos encontramos con Alex al otro lado de la pantalla. Es la hora de la cena. Para él, ese es el momento en el que termina la jornada como cuidador de una pareja de personas mayores. Está con su uniforme blanco y nos habla desde Castilla y León, donde está trabajando temporalmente. Llegó a España hace más de un año solicitando asilo político. Su vida corría peligro en Colombia. Pero alguien que conocía en Barcelona le dijo que podía ayudarlo a establecerse en España. Encadenó diferentes trabajos. Uno de ellos fue como temporero en una comarca en Cataluña. Allá pasó dificultades porque sus jefes no le pagaron, así que decidió irse. Después de ese mal trago, otra persona conocida le habló de un trabajo en Asia como escolta. Igual yo dije, qué malo, qué raro estaba acá. Yo no estaba haciendo nada, no estaba trabajando, no estaba produciendo. Y yo dije, listo. La persona, digámoslo así, de cierta manera me ganó la confianza y se hizo ganar mi confianza y me dijo, mira, si me dices ya, te compro los tiquetes, todo esto, ya está. Y le dije, bueno, listo. Cuando al otro día me llamó, mira, ya tengo los tiquetes, así va a ser tu itinerario, ya llegas, te van a recoger en el aeropuerto apenas pases y ya está. Allá te van a decir cómo va a ser el trabajo, cómo va a ser el pago. Según me habían dicho, aproximadamente 3.000 a 3.500 euros. Cuando llegó a la frontera del país donde iba a trabajar con ese sueldo tan prometedor, lo deportaron. Al tiempo se dio cuenta de que se salvó de caer en una red de trata de personas. Alex, que no se llama Alex, vivió estos momentos con miedo y regresó a Barcelona para empezar de cero otra vez. Tuvo diferentes trabajos y a finales de 2019 llegó a Madrid. Y cuando su situación parecía más tranquila, empezó la pandemia. Alex cursó solo 1 año y medio de medicina en Colombia porque no podía compaginar la universidad con el trabajo. Y hasta que llegó a España trabajó como sanitario, pero aquí su último puesto había sido en un restaurante. Y surgió la oportunidad de trabajar en el hospital de campaña que se abrió en plena crisis en IFEMA, en Madrid. De eso que te metes en redes sociales, en grupos, y vi que había convocatorias para el hospital militar de IFEMA que se estaba construyendo. Necesitaban muchísimo personal de todo, médico, auxiliar de enfermería, celadores que le dicen acá que son los conocidos camilleros en Colombia. Y bueno, yo sabía que por titulación y esto yo no podía ejercer. Yo simple y llanamente hice mi currículum, lo mandé y yo me ofrecí de voluntario. Yo lo único que dije fue a una vuelta a correo que me contestaron que agradecían mi ofrecimiento, que ellos económicamente no me podían brindar nada, que alguna ayuda podrían dar, y yo lo que pedí fue, bueno, lo único que pido es la renta para mi habitación, que es lo que más me preocupa porque tengo a mi esposa en embarazo. Y bueno, hicieron como un perfil de que estaba apto, porque allá había gente que no sabía nada, como que sabía mucho, o sea, ya los dividieron en médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y celadores. Yo quedé en el grupo de los celadores.
pero pues con la experiencia, el conocimiento previo y el estudio previo, como me decían los compañeros que tenía allí, que por fortuna les venía muy bien la ayuda que daba, porque ayudaba a pasar medicamento, que a asear pacientes. Pero Alex no tenía autorización para trabajar porque estaba en pleno proceso de solicitud de asilo. Al final solo estuvo 8 días trabajando en el hospital, que se convirtió en uno de los símbolos de la pandemia. Gracias a los días que estuvo en el hospital, le fue más fácil empezar a encontrar otros trabajos como cuidador y también hacer su trámite para obtener un número de la Seguridad Social. Ser un trabajador esencial en pleno epicentro de la pandemia es ahora su mejor carta de presentación. En los meses más duros de la pandemia, las calles de las grandes ciudades de España tenían un aspecto parecido. Avenidas vacías y un grupo desperdigado de repartidores con coloridas mochilas de empresas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats a su espalda. Fue bastante chocante porque como yo trabajaba de 12 horas casi al día y no veías nadie en la calle. Y era bastante chocante, que en Barcelona siempre hay gente en la calle. En esa época no había gente. Salman describe así su trabajo aquellos días. Este bangladesí de 27 años trabaja desde hace 3 para Glovo, aunque a veces también reparte para otras plataformas. Salman prefiere no revelar su nombre real. Sentados en un pequeño parque cercano a la avenida barcelonesa del Paralelo, este rider rememora cómo vivió el inicio de la pandemia. Desde mi familia dijeron que no salga, pero hay que llevar comida en casa. Como yo siempre he sido comercial, trabajé durante 8 años seguidos en una empresa de telecomunicaciones. Luego la empresa se vendió y no tenía otra cosa. Tuve que meterme en esto, nunca pensé haría eso, pero he tenido que hacerlo y sigo haciendo porque no tengo otra cosa. Y la familia sí que estuvo muy preocupado en esa época, que no quieren que salga, pero tenía que salir. En marzo, el gobierno decretó que el reparto de comida a domicilio sería de los servicios esenciales que se mantendrían durante el confinamiento. Y ahí se incluyó la actividad de estas compañías. Un sector que, según datos del sindicato UGT, emplea de manera oficial a unos 15.000 trabajadores en España. Este es el número aproximado de cuentas o perfiles registrados en las aplicaciones de estas plataformas digitales. Pero el volumen real de repartidores es mucho mayor. Muchos de ellos no tienen cuenta propia, así que utilizan la de otros compañeros. A pesar de que no existen cifras oficiales, el porcentaje de trabajadores migrantes entre los riders es abrumador, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. En Madrid los venezolanos son mayoría clara, mientras que en Barcelona también abundan los repartidores originarios de Pakistán, Bangladesh, India o Colombia. Ahora como Glovo tiene sus puntos, nos ofrecen mascarillas solo. Tú puedes coger cuantas necesitas, solo mascarilla nada más. Cuando la época de pandemia yo tengo que comprarme el gel lo tenía que comprar yo, las mascarillas tenía que llevarlo yo, todo el riesgo era para mí, o sea, desde la empresa no me dijeron nada, solo me mandaron un certificado que decía que podíamos trabajar, como éramos trabajador esencial, algo así, que podíamos trabajar, nada más. Desde UGT y desde la asociación Riders por Derechos, que agrupa a varios exrepartidores, denunciaron en abril las condiciones de trabajo de estos trabajadores en plena pandemia. Con las calles cerradas, los repartidores se enfrentaron a otro problema. Algunos clientes utilizaron estas apps para camuflar envíos de droga como si fuese un inocente paquete de comida. Así explica Salman cómo lo hacían y qué suponía para él. El cliente lo que hace es, en la aplicación a mí me sale que es comida, ¿vale? Y cuando recoges el paquete, si es una comida, no pesa 100 gramos. Sospechas algo, si ves una patrulla paras y le dices, mira, tengo sospecha de este paquete, porque yo directamente no puedo abrir un paquete de un cliente. Ellos lo abren, lo verifican, si hay droga, yo le mando foto al soporte del Glovo, mira, este pedido lleva tal cosas. Ellos me cancelan el pedido, hay veces que me pagaban 100% del importe que me decía desde el principio, pero hay veces que no me pagaba.
En principio, cuando tú aceptabas el pedido, te salía que son, un ejemplo, de 6 euros o 7 euros. Al llevar drogas y todo eso, pierdes casi 2 horas con policía y la comisaría. Al final no entregas el pedido y no te paga el precio completo, sino te paga solo la tarifa base. Los riders de Glovo en Barcelona se encontraron con una tercera sorpresa durante el confinamiento. La empresa rebajó a finales de abril la tarifa base que paga por cada reparto. De 2,80 euros pasó a 1,30, algo que ya había hecho antes en otras ciudades españolas. A cambio, Glovo aumentó el pago de variables, como el abono por kilómetro realizado y el bonus por volumen de trabajo, con el argumento de que la cantidad final que recibiría el trabajador sería igual o mayor. Algo con lo que Salman no está de acuerdo. Antes yo trabajaba de 12 horas y sabía lo que ganaba. Y ahora pues se ha bajado mucho, muchísimo. Pero desde Glovo no aceptan eso, que han bajado el ingreso. Nunca aceptarán. Siempre dirán que es aunque hemos bajado la tarifa base, el rider gana igual que antes. Pero en realidad no es así. Han bajado mucho. Si comparo lo que ganaba antes y lo que gano ahora, hay mucha diferencia, trabajando misma hora. Decidimos ninguno salir a trabajar por lo que no había total medida de seguridad. Al uno salir a la calle uno se sentía expuesto. Y por lo que decidí, me salió trabajo en Amazon. Teníamos ya compañeros, otros amigos que también trabajan en Amazon. La empresa tomó medidas de seguridad y por lo que yo sabía ya que era algo seguro trabajar ahí. Carlos es de Venezuela y llegó a España hace 7 meses. A la semana de aterrizar ya estaba trabajando para Glovo utilizando la cuenta de su hermano. Al cabo de un tiempo logró darse de alta como autónomo y abrirse un perfil propio en la plataforma. Pero con la llegada del coronavirus, él, su hermano y otros compañeros venezolanos decidieron buscar una faena alternativa y más segura, aunque solo por un par de meses. La verdad, sí estaba un poco ya acoplado al trabajo de Amazon porque básicamente hay bastante faena y pagan realmente bien. Cuando volví otra vez como repartidor, fue otra vez como volver a empezar. Con lo que pude ahorrar trabajando en Amazon, me compré la bici. Y otra vez volver a empezar con mi cuenta, donde no tenía pedidos, 0 pedidos realizados, y ya poco a poco le fui metiendo pedidos a la cuenta para que subiera la puntuación y Glovo me diera un poco más de horas. El sector de los y las riders es muy diverso. Una parte de este colectivo, en el que se incluye Carlos, está de acuerdo en la relación laboral que actualmente mantienen como autónomos con las plataformas de reparto, bajo la idea de que los riders son, supuestamente, libres para decidir cuándo y cuánto trabajan. Pero otras voces, incluidas las de algunos jueces, argumentan que la relación entre trabajador y empresa no es realmente así, y que en la práctica los repartidores dependen del criterio de las plataformas en temas como el volumen de pedidos que hacen y su frecuencia. Así explica Carlos cómo están siendo estos meses de verano, desde que regresó a trabajar con Glovo. Ahorita, las horas están un poco flojas, pero cuando Glovo te da horas, la faena está contigo. Solamente que tienes pocas horas al día de trabajo. Si trabajo 4 horas, las 4 horas estoy trabajando, pero son pocos los días donde tengo 8 horas de trabajo. Son casi las 4 de la tarde. Desde las 7:30 de la mañana, Lucía está en la apertura de uno de los locales de Casa Elías, unos supermercados medianos que tienen más de 15 locales repartidos por Madrid. Cuando nos encontramos, viene con su uniforme. Acaba de terminar su jornada laboral, eso sí, ya no es tan extensa y cansada como cuando el estado de alarma estuvo en su pico. Lucía es ecuatoriana, lleva 17 años en Madrid y trabaja desde hace 12 en la misma empresa. Antes de conseguir legalizar su situación en España, trabajó como interna. Cuando salí de trabajar de interna, el que es ahora mi pareja me ayudó a entrar en la empresa de limpieza. Y luego, como era muy cansado, muy esclavizado en esta época de verano, pues era caminar 4 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, de domingo a domingo, descansados un día entre semana y tal.
Entonces mi prima me decía, pues mete el currículum en el Elías. No, yo quiero trabajar en los Ramos. Bueno, pues mandé mi currículum a Elías, me llamaron como a la semana y al día siguiente ya me contrataron y ahí me quedé. El abastecimiento nos preocupaba a todos. Había gente que sí, que venía y de hecho compraba compras grandes, ¿no? Que venían y compraban, hacían una sola compra. Pero había gente que venía porque se aburría en su casa. De hecho, tenía una abuelita que venía todos los días y así sea por entrar, daba una vuelta a la tienda y salía y afuera a la fila esperando. Entonces le decía, pero es que, ¿por qué viene todos los días? Que no salga, que corre peligro, que si necesita algo llámeme, yo le acerco hasta su casa, que usted vive cerca. Ay, no, es que solo quiero una cosita de nada. Le digo, pero compre para 2 o 3 días, le digo, porque ahora no pueden salir y comprar una cosa. Y decía, no, es que me aburro. Entonces... Ciudad Lineal es un distrito en el que viven muchas personas mayores. Ese es el tipo de clientela de este comercio, que es más tradicional que las cadenas que todos conocemos. El local donde trabaja Lucía no es un hipermercado, de hecho solo tiene 2 pasillos. El aforo en el estado de alarma era de 3 personas. Se hacían colas de hasta 1 hora para comprar comida. Entonces sí que había gente que ya no quedaba fuera nadie. Entonces venían 3:25 que sabían que ya no había nadie. Decían, no, pero es que estoy en mi hora. Estoy en hora porque cierran a las 3:30. Y decía, si voy a comprar como 20 euros todos los días, venía a comprar cerveza. La otra que vivía al frente y estaba esperando que se vacíe la tienda para ese momento bajar a comprar. Y me decía, es que quiero solo peras. Le digo, es que no es justo porque también tenemos casa, también necesitamos ir a ver a nuestra familia. Estamos aquí todo el día, aparte con el miedo, con todo, pero estamos trabajando, intentando dar lo mejor de nosotros. Ninguno de los trabajadores de la empresa se contagió, o eso creen, porque nunca se han hecho pruebas. Y además, también los esenciales sufrieron la falta de conciliación. Lucía tiene un hijo de 7 años y una hija de 12. Bueno, para mí fue muy estresante, la verdad, porque entre que estaba aquí en el trabajo y el cole del niño y la tarea que tenías que entregarla todos los días, para mí la verdad que fue muy agobiante. Llegaba, entonces casi que no me faltaba el tiempo, porque todo lo que tenían los niños que aprender en el cole en las mañanas, pues tenía que yo saliendo de trabajar ir y ayudarle, sobre todo al pequeño. La niña pues se defendía sola ella, pero había días que me quedaba con el niño hasta las 10 o 10:30 porque tenías que entregar ese día la tarea. Y luego sí, los domingos que no trabajaba, eso pues me sentía muy agobiada de verme muy encerrada y me daba mucha tristeza por los niños también de no poderles sacar a dar un paseo, no poderlos llevar a pasear. Y me decía mi hijo, mira mami, qué día tan bueno decía que hace sol. Digo, sí hijo, pero no podemos salir. Dice, sí, ya, por el coronavirus. Pero sí, por momentos muy frustrante también, la verdad. Los aplausos fueron el acto social del confinamiento. Y sí, como cajeras también se sintieron arropadas por ellos, pero a veces también atacaba la nostalgia por pensar en los que están lejos. Porque para nosotros es más complicado todavía, al ser emigrantes, pues echas mucho más de menos tu familia, se extraña mucho más tu familia, como que te pega mucho más fuerte incluso la situación, porque te sientes impotente de ver que es a nivel mundial y que tienes el miedo también de que les puede tocar a los tuyos, que a lo mejor no los vas a volver a ver. Es una situación bastante complicada, bastante dura. Lucía perdió 3 familiares en Ecuador durante las semanas más duras de esta crisis, 1 por cáncer y 2 por coronavirus. Hoy, después de nuestro encuentro, se va con su prima Mónica. Es una de las pocas familiares que tiene en España. Mónica trabaja como auxiliar geriátrica. Ahora que terminó el confinamiento, las 2 se hacen compañía. Eso ayuda a hacer menos difícil lo de extrañar a los que están lejos. Aquí termina Confinados en los Márgenes, un podcast sobre la vida migrante en tiempos de pandemia. Puedes escuchar este y otros capítulos de esta serie en medium.com/enlosmárgenes, en forum.eu y en las plataformas de streaming.